Evangelio de poder. Gloria a Dios. Dios te continúe bendiciendo, amado y querido hermano que nos estás viendo en este espacio Evangelio de poder. Hoy traigo una poderosa palabra, traigo una palabra, aleluya, de bendición, traigo una palabra que espero que sea, aleluya, de exhortación, de ánimo para cada una de nuestras vidas, en el nombre poderoso de Jesús. Y sin más preámbulo, quisiera que me acompañaras a la palabra de Dios en el libro de los Hechos, capítulo 16. Ahí vamos a estar leyendo desde el verso 16 hasta el verso 26. Una historia muy conocida, una historia muy poderosa, una historia muy bonita, pero quisiera que estuviéramos también ahí meditando a través de la lectura de la palabra y estuviéramos enfocándonos en el verso 26, porque a partir de ese verso es que vamos a estar, aleluya, aprendiendo tres pasos importantes en medio de la adoración. Amén. Pero para esto quiero que me acompañes a leer la palabra de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y dice así, verso 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces diciendo: estos hombres son siervos de Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, éste se volvió y dijo al espíritu: te mando en el nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbre que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se golpeó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándole las ropas, ordenaron azotarle con vara. Después de haberle azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de las cárceles se sacudían. Dice: y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todo se soltaron. Amén. Vamos a orar por un momento para bendecir la palabra de Dios. Amén. Padre, gracias, Dios mío, por esta tu palabra, Dios mío. Yo te pido que tú la bendigas. Aleluya. Te pido, Dios mío, que esta palabra cumpla el propósito por el cual es enviada. Que esté tocando, que esté ministrando a cada persona, a cada hermano que en este momento me esté viendo, que en este momento me esté escuchando. En el nombre poderoso de Jesucristo de Nazaret, que esta palabra sea de bendición para la vida de mis hermanos, de toda aquella persona que me escucha. En el nombre de Jesús doy gracias a Dios. Amén y amén. Un texto muy conocido, un texto que muchas veces tal vez lo hemos leído, pero quiero detenerme en tres puntos fundamentales, y por eso he titulado esta palabra el poder de la adoración. Amén. El poder de la adoración. Hay tres puntos fundamentales en este pasaje y están en el verso 26. Amén. Primeramente vamos a entender el contexto en que se encontraba este pasaje. Pablo y Silas habían decidido, amén, según nos dice la palabra, habían decidido ir a la oración. Pero había una muchacha que tenía un espíritu de adivinación. Esta muchacha, aleluya, llevaba días detrás de ellos, diciendo: estos son los hijos del Dios Altísimo, quienes anuncian el mensaje de la salvación. Amén. Pero dice que desagradando a Pablo, se volteó y reprendió al espíritu de esta muchacha. ¿Cuál espíritu daba ganancia a los amos? De la manera en que ella lo hacía, adivinando. Amén. Pero cuando esto sucede, a los magistrados y a las personas que de cierta manera eran los dueños de esta muchacha, amén,
lo que les daba ganancia a ellos, no les agradó esto, de tal manera que prendieron a Pablo y a Silas. Dice que rasgaron su ropa, aleluya. Fíjese que por ir a la parcela, ellos querían ir a la oración. Ellos no querían ir a otro lugar, sino que ellos querían ir a la oración. Pero cuando ellos tomaron la decisión de ir a la oración, aleluya, todas estas cosas comienzan a decir, pónganse a pensar un poco en esto que estamos diciendo. Amén. Entonces dice que rasgaron sus vestiduras, los azotaron con vara y se dio la orden de meterlo en lo más profundo del calabozo. Aleluya. Yo no sé cuál fue la situación allá adentro, cómo estaba ese calabozo, pero lo más profundo significa la parte más oscura, tal vez la parte más húmeda, tal vez la parte, aleluya, donde no da mucho el aire, donde no hay mucha iluminación, tal vez aquella parte donde tiene mucha mazamorra, donde las ratas se pasean, el peor lugar. Y no solo se quedó ahí, dice que mandó a asegurar sus pies, aleluya, para que ellos no se pudieran ni tan siquiera mover. Pero se les olvidó algo. Se les olvidó ponerle un tapabocas, se les olvidó coserle sus labios, se les olvidó cerrar sus labios, ¿saben? Y Pablo y Silas, como hijos de Dios, aleluya, en medio de aquella situación, en medio de aquel momento tan difícil, ellos toman una decisión. Y es lo que dice el verso 25, dice, pero a medianoche orando Pablo y Silas, ellos comenzaron a orar a medianoche, en medio de la cárcel, en el calabozo más profundo. Sus pies estaban asegurados, aleluya, pero ellos no se limitaron a estas imposibilidades, sino que decidieron, vamos a orar, vamos a cantar cánticos a Dios, vamos a alabar a Dios, aleluya. Y quiero decirte, amado hermano, que en medio de cualquiera que sea tu circunstancia, adora a Dios, porque en la adoración hay poder, aleluya. Seguimos, dice que pero a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Aleluya. Muchas veces tenemos problemas, muchas veces tenemos situaciones. Nuestra actitud debe ser una actitud de adoración, debe ser una actitud de agradecimiento, de alabanza, aunque no lo sintamos, aunque en ese momento nuestro deseo, nuestro cuerpo, aleluya, no quiera alabar a Dios. Aleluya. Yo te aconsejo, amigo, hermano, que me estás escuchando, que adores a Dios, que le alabe, que le salte, aleluya. ¿Por qué? Porque Él es digno de toda gloria, Él es digno de toda la alabanza. Amén. Ahora, ¿dónde están estos tres puntos de los que estaba hablando desde un principio? Estos tres puntos los encontramos en el verso 26 y de esto quiero estar hablando rápidamente para no ser muy extenso. Amén. Dice el verso 26, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Ellos comienzan a adorar a Dios, ellos comienzan a hacer cánticos al Señor, amén, en medio de aquella cárcel. Dice que los presos lo estaban escuchando, note bien esto, aleluya. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera, punto número 1, dice que los cimientos de las cárceles se sacudían, gloria a Dios. Punto número 2, dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Dice no algunas, no. Dice todas las puertas. Aleluya. Dice punto número 3. Y las cadenas de todo se soltaron. Gloria a Dios. En medio de esa situación, ellos toman una decisión. Vamos a alabar a Dios. Vamos a adorarle. Vamos a levantar cánticos, himnos. Aleluya. La palabra describe que lo primero que comienza a acontecer en el verso 25 dice que los presos los oían. Dice, entonces sobrevino de repente un gran terremoto. Cuando usted y yo comenzamos a alabar a Dios, aleluya, comenzamos a cantar cánticos de gozo, de alegría, de alabanza, de júbilo, al que vive y reina por los siglos de los siglos, aleluya, cosas poderosas suceden en el ambiente espiritual. La palabra de Dios nos enseña en el Salmo 22, aleluya, dice así, tú que habitas en la alabanza de Israel, el Señor habita en la alabanza de su pueblo. Cuando usted eleva cánticos, alabanza, adoración, aleluya, al Señor, Él habita en medio de esa alabanza. Gloria a Dios. Pero ¿por qué la alabanza, por qué la adoración es tan poderosa? Por estos tres puntos, hermano. Cuando usted comienza a alabar a Dios en medio de cualquier problema, en medio de cualquier situación, en medio de cualquier crisis, no importa que tenga, no importa que no tenga, ¿sabe qué? Porque muy
fácil es alabar a Dios cuando tenemos bendición, cuando lo tenemos todo en casa, aleluya. Pero cuando no tenemos las cosas en la casa, cuando estamos padeciendo de enfermedades, de escaseces, aleluya, se nos hace un poco alabar a Dios. Pero cuando usted, aleluya, en medio de su problema, como estaba Pablo y Silas, estaban encarcelados, sus pies estaban asegurados, aleluya. Pero ellos dijeron, vamos a adorar, vamos a alabar. A medianoche ellos estaban alabando, le estaban oyendo a las personas. Dice, sobrevino de repente un gran terremoto, y vino ahí de repente el primer punto. Dice, al instante, dice, los cimientos de las cárceles se sacudían. Gloria a Dios. Quiero que entiendan, aleluya, que cuando tú alabas a Dios de todo corazón, dice la palabra que los verdaderos adoradores adoran al Padre en espíritu y en verdad. Cuando lo adoramos en espíritu y en verdad, cuando lo adoramos de todo corazón, genuinamente, aleluya, los cimientos de las cárceles se sacuden. Tal vez tienes algún familiar, algún amigo que no se ha convertido al Evangelio, que tal vez tiene ciertas ataduras, que se encuentra preso espiritualmente. Déjame decirte que tu alabanza puede hacer que los cimientos de esas cárceles se sacudan, que los cimientos de esas cárceles, aleluya, empiecen a desmoronar, a romperse, aleluya, en el nombre de Jesús. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Yo no sé por lo que tú estés orando, aleluya, pero cuando nosotros somos capaces de, en medio de cualquier crisis, levantar una alabanza, levantar una adoración, todas las puertas comienzan a abrirse en el nombre de Jesucristo. Aleluya. Lo único que tenemos que levantar es un cántico de alabanza, un cántico de gozo. Aleluya. Expresar, aleluya, lo más lindo. Qué lindo tú eres, Señor. Ahí habla con Dios. Eso es adorar a Dios. Eso es levantar un cántico de alabanza al Señor. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Las puertas comienzan a abrirse. Aleluya. Todo aquello que estuvo por un momento cerrado en tu vida, que no te dejaba avanzar, comienza a abrirse en el nombre de Jesús, porque tú, al escuchar esta palabra, tomas la decisión, aleluya, de alabar a Dios. Aleluya. Acuérdate de Pablo y Silas en medio de la cárcel. Aleluya. Ellos dijeron, vamos a orar, vamos a alabar a Dios. Aleluya. Y como consecuencia comienzan a suceder estas tres cosas. Los cimientos de las cárceles se sacudían. Dice, y al instante se abrieron todas las puertas. Pero todo no se queda ahí. Algo más sucede. Dice, y las cadenas de todo se soltaron. ¿Sabe qué? El lugar donde se encontraba Pablo y Silas era un lugar donde había muchas personas presas. Y tal vez el lugar donde tú te encuentres no hay muchas personas presas, pero sí puede que haya personas presas espiritualmente. Y el cántico, la alabanza, aquello que salga de tu boca para adorar y glorificar el nombre de Dios, puede también hacer que la cadena que por mucho tiempo han estado ahí atándolo, por mucho tiempo los han mantenido enyugados a cualquier cosa, a causa del cántico, a causa de la adoración, a causa de la alabanza que salga de tu boca, puede hacer que esas cadenas caigan, puede hacer que esas cadenas se rompan. No lo digo yo, lo dice la palabra. Cuando Pablo y Silas cantaron himnos a Dios en medio de aquella cárcel, en medio de aquella crisis, aleluya, dice la Biblia al final del verso 26, dice, y las cadenas de todos se soltaron. No era la cadena de algunos, no, dice las cadenas de todos. Pero es necesario que la iglesia de Dios entienda que, aleluya, que tiene que haber una iglesia que adore al Señor en espíritu y en verdad. Es necesario que la iglesia entienda que la adoración es poderosa, aleluya, que la adoración tiene poder, aleluya, que el Espíritu Santo de Dios se mueve en medio de la alabanza de tu pueblo, de su pueblo. Gloria a Dios. Por eso, amado hermano, es esta palabra que exhortarte a que en medio de cualquiera que sea tu problema, levantes una adoración, levantes una alabanza al cielo. Aleluya. Sabes, muchas cosas suceden y no las vemos. Muchas cosas suceden a nuestro alrededor y muchas veces no las vemos. Pero el que no las vea no quiere decir que no están sucediendo. Aleluya. Por eso quiero, hermano, animarte. Si tal vez te encuentras desanimado, si tal vez te encuentras en una situación parecida o en cualquier situación como la que estaba Pablo y Silas, dice que habían sido encarcelados, habían sido azotados con vara, pero ellos decidieron a medianoche comenzar a orar, comenzar a hacer cánticos a Dios, y esto trajo como consecuencia que se rompieron las cadenas, que se abrieron las puertas. Estas cosas suceden cuando usted y yo tomamos la decisión de adorar a Dios. Yo quiero animarte, quiero exhortarte que aunque te sea
levantes tus manos al cielo y comiences a adorar a aquel que vive y reina, aquel que merece toda gloria, toda honra y toda alabanza. Acuérdese de esto que le voy a decir. Cuando estemos en el cielo, lo único que vamos a hacer es adorarle, es alabarle. Por eso quiero exhortarte, amado hermano, a que le adores. Amén. Porque recuerda, la alabanza es poderosa y en medio de la alabanza suceden cosas. ¿Por qué? Porque la palabra lo dice en el Salmo 22, que el Espíritu Santo se mueve en medio de la alabanza de su pueblo. Amén. Quiero orar por ti en un minuto, amén. Y quisiera invitarte a que cierres tus ojos ahí donde te encuentras. Amén. Y nada, vamos a estar orando por cada situación, por cada problema, cada cosa que estés pasando en tu vida. Amén. Cierra tus ojos ahí donde te encuentras. Padre, en el nombre de Jesús, mira a esas personas que me están escuchando en esta hora, Padre Santo. Yo te pido, Dios mío, aleluya, que seas tú, Dios mío, tocándole en esta hora, Padre Santo, con aquellas manos, Dios mío, que fueron agujereadas en la cruz del Calvario. Yo te pido que tú le estés tocando, que tú le estés ministrando, que tú estés transformando su vida, que tú estés ahí, Dios mío, transformando todo su ser, Dios mío, renovando sus pensamientos, Padre, que ellos puedan, Dios mío, sacar fuerza desde lo más profundo y puedan levantar una alabanza, puedan levantar una adoración, no importa la circunstancia que estén viviendo, el problema que estén viviendo, aleluya, que ellos se levanten. Tal vez está pasando por un problema ahí en el hospital, tal vez está pasando por un problema económico, aleluya, pero déjame decirte que no hay nada, aleluya, que pueda librarte, aleluya, de ese problema. El único que puede librarte se llama Jesucristo. Es por eso que Él es el único digno de toda alabanza, de toda adoración, aleluya. Quiero exhortarte, quiero animarte a que tú le alabes, a que tú le exaltes. Oh, gloria a Dios, Padre, bendice a cada hermano, bendice a cada oyente que me está oyendo en esta hora, Padre amado, en el nombre poderoso de Jesús, Dios. Yo te doy gracias, Padre amado, por la vida de cada uno de ellos. Yo te pido, Dios mío, que tú los bendigas, que tú les estés dando fuerza, Dios mío, que tú los estés ayudando ahí en cada problema, en cada situación que ellos estén enfrentando, Padre Santo. En el nombre de Jesús. Gracias, Jesús. Dios te continúe bendiciendo en el nombre de Jesús. Amén.